Hola, muy buenas. Seguimos con el siguiente apartado de este módulo, que se titula Taxonomía de algoritmos metaheurísticos. Lo que vamos a ver es una pequeña taxonomía de los algoritmos metaheurísticos. Existen diferentes taxonomías, pero hemos elegido esta porque nos parece la más conveniente. Particularmente, la taxonomía considera algoritmos constructivos, tiene tres categorías. En la primera estarían los algoritmos constructivos, en una segunda categoría estarían los algoritmos de búsqueda local y finalmente estarían los algoritmos basados en poblaciones. Comenzaremos viendo algunas características de los algoritmos constructivos y avanzaremos con el resto de algoritmos. Bueno, los algoritmos constructivos son unos algoritmos que están diseñados para construir una solución inicial. Es decir, lo que hacen es construir una solución y esto lo hacen añadiendo componentes a una solución parcial. Se añade a cada paso uno o varios componentes de tal forma que al final se construye una solución al problema. Básicamente, estos algoritmos son muy rápidos y la calidad de los mismos depende de cuál es la elección de los componentes. Si yo elijo buenos componentes, obtendré una solución que sea bastante buena. Si los componentes los elijo de forma no apropiada, pues la calidad de la solución final será relativamente mala. En muchas ocasiones, estos algoritmos se utilizan como método de inicialización para los algoritmos de búsqueda local o para los algoritmos poblacionales. Además, estos algoritmos en muchas ocasiones tienen en cuenta la aleatoriedad, es decir, no son algoritmos deterministas, no añaden siempre el mismo componente, sino que consideran mecanismos de aleatorización para añadir diferentes componentes. Vamos a ver un ejemplito con el problema del agente viajero. Imaginemos que tengo un problema del agente viajero que tiene 6 ciudades, la ciudad 1, la ciudad 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y yo quiero construir una solución. Entonces, lo que puedo hacer es ir construyendo una solución paso a paso, de manera que yo comienzo por la ciudad 1 y decido a qué ciudad voy a ir desde la ciudad 1. Para ello, lo que voy a hacer es calcular o ver cuáles son las distancias desde la ciudad 1 a cada una de las otras ciudades y elegir aquella ciudad que sea la más cercana. En este caso, la ciudad más cercana es la ciudad 4 y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir a la ciudad 4. Una vez que ya he construido esta solución parcial, voy a añadir otra ciudad a esta solución parcial. Nuevamente, de la ciudad 4 calculo las distancias a cada una de las ciudades restantes y eligiendo aquella ciudad que se encuentra más cercana, por ejemplo, la ciudad 5 en este caso. Continúo con este proceso hasta que construyo una solución inicial. Es decir, el algoritmo me ha permitido construir una solución inicial o una solución al problema, de manera constructiva, añadiendo componentes. Fijaros que podríamos haber modificado el algoritmo de manera que en vez de elegir la ciudad más cercana a cada paso, hubiésemos elegido una ciudad de manera aleatoria con una probabilidad inversamente proporcional a la distancia. Es decir, cuanto menor sea la distancia, mayor es la probabilidad de elegir esa ciudad. Fijaros además que esta solución no tiene por qué ser la solución óptima global. En general, un algoritmo constructivo no me da la solución óptima global. Me da una solución buena, pero no tiene por qué ser la solución óptima global. Fijaros que es un proceso muy rápido y uno no puede esperar que si el problema es NP completo, pues un método de estos obtenga la solución óptima. Bueno, y esos son los algoritmos constructivos. Ya veis que son algoritmos sencillos, muy rápidos y que obtienen una solución al problema. El siguiente grupo de algoritmos son los algoritmos de búsqueda local. Bueno, los algoritmos de búsqueda local básicamente consideran una solución al problema a cada paso del algoritmo. Es decir, siempre mantienen una posible solución al problema. Y lo que hace el algoritmo a cada paso es obtener una solución cercana.
Es decir, yo tengo una solución y lo que hago es ir a una solución cercana. Este proceso continúa hasta que todas las soluciones cercanas a la solución actual son peores que la solución actual. Es decir, yo siempre voy mejorando la solución a la que voy hasta que llega un momento en que no puedo mejorar esa solución. Esa solución se denomina óptimo local, ¿de acuerdo? Se denomina óptimo local. En general, estos algoritmos son bastante rápidos y en muchas ocasiones se utilizan dentro de los algoritmos poblacionales, ¿de acuerdo? Bueno, podemos ver un pseudocódigo del algoritmo aquí en esta transparencia. Básicamente, el algoritmo lo que hace es selecciona una solución inicial, ¿de acuerdo? Una solución inicial. Esta selección se puede hacer de diferentes maneras. Luego, elige una solución vecina, donde aquí tenemos un vecindario de la solución actual que mejore, estamos suponiendo que estamos minimizando, que mejore a la solución actual. Y asignamos, bueno, dicha solución, la solución nueva la asignamos a la solución anterior. Y continuamos con este proceso hasta que ninguna solución vecina mejora la solución actual. Y devolvemos E sub 0 como la aproximación a la solución óptima. Fijaros que si yo quisiera implementar este algoritmo para un problema concreto, tendría que determinar algunas de las componentes. La primera componente que tengo que determinar es cómo se calcula la solución inicial. Obviamente existen numerosas maneras de calcular una solución inicial. La primera es mediante un algoritmo constructivo, ¿no? Podríamos utilizar uno de los algoritmos constructivos que hemos visto en el caso anterior para construir una solución inicial para un algoritmo de búsqueda local. También podríamos construir una solución de manera aleatoria. De manera aleatoria obtenemos una solución inicial y luego aplicamos el algoritmo. ¿De acuerdo? Así que el primer aspecto a determinar es cómo construir una solución inicial. El segundo aspecto a determinar es cuáles son las soluciones cercanas, cuáles son las soluciones vecinas a una dada. Es decir, dado que yo estoy en esta solución, ¿cuál es el conjunto de soluciones al que puede ir el algoritmo? ¿Qué soluciones son vecinas de una solución dada? Normalmente, el sistema de vecinos o el conjunto de vecinos es la clave del algoritmo de búsqueda local. Un buen diseño del sistema de vecinos va a producir que el algoritmo sea un algoritmo eficiente. Un mal diseño va a obtener soluciones que no son apropiadas. Finalmente, el otro aspecto a determinar en una búsqueda local es cómo se elige la solución vecina. Uno podría pensar que la estrategia más adecuada es considerar todas las soluciones vecinas y elegir la mejor. Sin embargo, existen ocasiones en las que esta estrategia no es la mejor y podríamos pensar en otro tipo de estrategias, como por ejemplo elegir de forma aleatoria soluciones vecinas hasta encontrar la primera que mejore, o recorrer el vecindario de forma determinista y quedarme con la primera que mejore. Es decir, existen diferentes estrategias y en general no tienen por qué ser unas mejores que las otras, sino que depende del problema. Particularmente, la estrategia de elegir la mejor a cada paso no siempre es la mejor estrategia. ¿De acuerdo? Bueno, como la parte que considero que es más importante es la elección de la definición del conjunto de soluciones vecinas, voy a hacer un pequeño hincapié en este aspecto. Entonces, un sistema de vecinos formalmente no es más que una aplicación que va del conjunto de soluciones al conjunto de particiones del conjunto de soluciones. Es decir, si este es el espacio de búsqueda, si E es el espacio de búsqueda, un sistema de vecinos no es más que una aplicación que asocia a cada posible solución un conjunto de soluciones. ¿De acuerdo? A cada solución le asignamos un conjunto de soluciones. Obviamente, esta definición general me puede llevar a cualquier, digamos, a cualquier definición o a definiciones del sistema de vecinos variopintas. La idea de un sistema de vecinos es que las soluciones cercanas
tienen que ser cercanas. Ya sé que parece una perogrullada, pero es verdad. Por ejemplo, vamos a ver el sistema de vecinos más clásico, que es para el problema del TSP, que es lo que se denomina el sistema de vecinos Dosot. Básicamente, si yo tengo una solución, las soluciones vecinas se forman mediante la eliminación de dos arcos de la solución actual y la adición de dos nuevos arcos, en este caso elimino el arco 6,2 y el arco 3,5 y lo que hago es añadir el arco 3,6 y el arco 5,2. Es decir, elimino dos arcos y añado un par de arcos que completan el ciclo. Fijaros que de esta manera, si yo tengo un problema con n ciudades, las soluciones vecinas mantienen n-2 arcos de la solución inicial. En este sentido, las soluciones son soluciones vecinas, es decir, son soluciones cercanas porque mantienen las características de la solución de la que son vecinas. A la hora de definir un sistema de vecinos hay que tener en cuenta cuántas soluciones vecinas hay. Normalmente se suele considerar que un sistema de vecinos razonable suele tener una cantidad cuadrática en el número o en el tamaño del problema de soluciones vecinas. En este caso, pues las soluciones vecinas también son ON cuadrado. Vale. Y con esto pasamos a lo que serían los algoritmos poblacionales. No, antes de pasar a los algoritmos poblacionales hay que ver cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra de la búsqueda local. Los puntos a favor es que la búsqueda local es un algoritmo muy sencillo. Lo podéis programar de forma muy sencilla, es rápido, en general tarda un tiempo computacional limitado y esos son sus puntos a favor. Los puntos en contra es que el algoritmo termina en un óptimo local en general. Es decir, en general uno no puede esperar que el algoritmo termine en un óptimo global, sino que termina en un óptimo global. Básicamente un óptimo global es un punto en el que todos sus vecinos son peores que él. Y dependiendo del sistema de vecinos, ya que el óptimo local depende del sistema de vecinos, pueden existir una cantidad muy grande de óptimos locales. Ahora sí, ya pasamos a la búsqueda, los algoritmos basados en poblaciones. Bueno, la principal diferencia de los algoritmos basados en poblaciones en relación a los algoritmos basados en búsqueda local es que los algoritmos basados en poblaciones mantienen a cada paso del algoritmo un conjunto de soluciones en lugar de mantener una única solución. En la búsqueda local teníamos una única solución, ahora en los algoritmos poblacionales tenemos un conjunto de soluciones a cada paso. Y en general el algoritmo va de conjunto de soluciones a conjunto de soluciones, es decir, a cada paso se genera un conjunto de soluciones. La mayoría de estos algoritmos están inspirados en algún proceso natural. Veremos más adelante dos ejemplos. Uno, los algoritmos genéticos que se inspiran en el proceso de la evolución de las especies según los postulados de Darwin. Y veremos también, veremos por encima, los algoritmos basados en colonias de enjambres que están basados en el comportamiento de las hormigas, por ejemplo, o de las abejas en la naturaleza. Estos métodos pueden utilizar también, como parte de ellos, algoritmos de búsqueda local. La cuestión clave de los algoritmos poblacionales es cómo sacar provecho de las poblaciones. Mientras que en el caso de la búsqueda local únicamente tenemos una solución a cada paso, el hecho de tener una población, es decir, varias poblaciones, conlleva que poseemos información sobre la búsqueda. Y hay que tratar de extraer esa información sobre la búsqueda para hacer una búsqueda eficiente. Esta es la clave de los algoritmos poblacionales. El primer, como he dicho antes, el algoritmo más clásico de los algoritmos poblacionales son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos están basados en los postulados de Darwin, en la evolución de las especies siguiendo los postulados de Darwin. En este sentido, para generar una nueva población a cada paso, utilizan varios operadores.
El primer operador es el que se denomina operador de selección y está basado en la idea de que son aquellos individuos que están mejor adaptados al medio, es decir, que tienen mejor valor de función objetivo, aquellos que se reproducen en la naturaleza. Es decir, vamos a seleccionar a algunos individuos de la población, algunas soluciones de la población y les vamos a aplicar operadores de reproducción. Como veis, la terminología hace referencia a la evolución de las especies. Estos operadores de reproducción son en particular un operador de cruce y un operador de mutación. El operador de cruce coge un par de soluciones, al menos dos soluciones, puede coger, en algunos casos podría coger más soluciones, y mezcla las soluciones para obtener una nueva solución. La idea es que este operador de cruce debe mezclar las características buenas de cada uno de los individuos para crear un nuevo individuo que es mejor que los dos anteriores. Y luego se le aplica un operador de mutación que lo que hace es modificar de forma menor, digamos, ese algoritmo. Es modificar de forma menor ese individuo. El otro ejemplo, digamos, paradigmático de algoritmo poblacional son los algoritmos basados en colonias de hormigas. Estos algoritmos están basados en el comportamiento, por ejemplo, de las hormigas en la naturaleza. Las hormigas, por ejemplo, son animales que tienen unas capacidades cognitivas muy limitadas. Por ejemplo, no son capaces de ver y se guían por una sustancia que depositan en el suelo sus compañeras, que es la feromona. A pesar de ello, a pesar de estas capacidades tan limitadas, son capaces de resolver problemas muy complejos. Por ejemplo, son capaces de encontrar el camino más corto desde el hormiguero hasta la comida. En este sentido, existen algoritmos que lo que tratan es de, inspirados en cómo las hormigas son capaces de optimizar ese camino, de crear algoritmos que son capaces de resolver problemas de optimización combinatoria. Sin embargo, la adaptación de estas ideas en la resolución de un problema concreto no es trivial y requiere de cierto ingenio para llevarlo a cabo. Y con esto acabamos este apartado, donde, como hemos visto, hemos clasificado los algoritmos metaheurísticos en tres grupos: algoritmos constructivos, algoritmos de búsqueda local y algoritmos poblacionales. Luego tendréis un tema para cada uno de los algoritmos, para cada uno de estos algoritmos, en particular para la búsqueda local y también para los algoritmos poblacionales.